Durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels fue el principal propagandista de Hitler. Su trabajo consistía en convencer al pueblo alemán de que todo lo que decía Adolf Hitler era verdad, de que podían darlo por seguro. Y era realmente bueno en eso. Hizo que la gente creyera las cosas más fantásticas. Cosas que les hacían pensar que por mucho tiempo que llevaran teniendo unos determinados fundamentos emocionales y morales, en muchos casos, esos fundamentos seguirían intactos si creían esas ideas heréticas de Adolf Hitler. Incluso sectores enteros de los religiosos en Alemania, que antes de la guerra habían sido en muchos casos personas perfectamente buenas, morales y rectas. Cuando llegó Hitler, era tremendamente hipnótico por sí mismo. Pero después, con Joseph Goebbels, creían que incluso las cosas que decía Hitler, que de otro modo parecerían estar en contradicción directa con lo que ellos creían, de alguna manera les hacía creer que no, que en realidad estaba bien, que podían conservar su moral y creer en Hitler. De hecho, ni siquiera estaban en contradicción, y de algún modo se lo creyeron. Ese espíritu está muy vivo hoy en Washington, D.C. Los cuentos que se están contando y las afirmaciones que se están haciendo por parte de toda una serie de personas, desde el presidente hacia abajo, hasta tanta gente, gran parte de esta llamada élite, a la que yo me refiero como una élite que ahora se está pudriendo. Pero aún así, siguen ahí arriba y siguen teniendo su efecto. Hay quienes son capaces de inventar las historias más increíbles para hacer creer a la gente en Estados Unidos que pueden aferrarse a sus valores estadounidenses tradicionales, a su moral religiosa, y creer que lo que el presidente Trump dice o hace no contradice de algún modo esos valores. Y ahora avanzan de buen grado. Yo sostengo que al hacerlo, están causando un daño profundo a nuestro país, porque las políticas que está siguiendo el presidente, especialmente en relación con la guerra de Irán, contradicen claramente nuestros valores históricos y nuestra moral religiosa. Y en la práctica, nos está llevando a una pérdida potencialmente catastrófica, a la destrucción de la posición, el poder, el prestigio y la influencia que Estados Unidos ha tenido durante el último siglo, más o menos. Ahora voy a meterme con el senador Tom Cotton, pero para que quede claro, esto no es algo propio solo de él. No estamos diciendo simplemente que esto demuestre lo malo que es él, demuestra lo mala que es su clase. Y voy a mostrarles en 2 fragmentos de audio hasta qué punto lo que dice está completamente desconectado de la realidad. En mi caso, yo fui un gran partidario de la guerra de Irak de 2003. Me creía por completo todo lo que me decía el gobierno. Me lo creía totalmente porque confiaba en el gobierno. Creía lo que me estaban diciendo durante todo aquel periodo previo a la guerra de 2003. Solo después se me cayó la venda de los ojos, porque empecé a conocer la realidad y la verdad de lo que ocurría entre bastidores. Sobre todo porque en aquel momento yo seguía en servicio activo. Estaba destinado en el Pentágono, así que vi de primera mano lo que realmente pasó. Y bueno, seguí un camino distinto, y aquí estamos hoy. Vamos con esto. Primero déjenme mostrarles lo que decía Tom Cotton y por qué está totalmente a favor de una guerra total con Irán. Todos los miembros del gobierno iraní son fanáticos terroristas revolucionarios. Puede que sigan con ese juego en el que los diplomáticos angloparlantes, vestidos de traje, dicen que no tenían ni idea y que lamentan que facciones descontroladas hayan matado a estadounidenses. Pero en Irán todo es un único gobierno. El presidente hizo bien en responder atacando a Irán. Creo que tenemos que seguir golpeándoles con fuerza. Tenemos que mantener el embargo, que está devastando su economía. Tenemos que mantener abierto el estrecho para contener los costes para los habitantes de Kansas y para todos los estadounidenses. Pero siempre he sido muy escéptico sobre que encontremos a alguien en Irán que quiera llegar a un acuerdo y tenga el poder para hacerlo.
De acuerdo, repasemos algunas de las cosas que has dicho, porque hay cosas realmente importantes. Algunas son más importantes de lo que quizá te haya parecido. Veamos la primera. La número 1. De entrada, recurre literalmente al manual del propagandista, demonizar al adversario. Así que dice que en Irán no hay nadie en quien se pueda confiar, nadie con quien se pueda hacer negocios, porque son malvados. Son gente terrible. Nunca dicen la verdad y no son más que personas teocráticas y perversas. Ahora bien, hay que entender que cuando planteas eso como premisa de partida, ¿cómo puedes llegar a un acuerdo negociado? ¿Sobre qué base ibas a llegar a un acuerdo con un régimen teocrático, perverso y malvado? Pasas a ser culpable por acomodación, por asociación. Te haces cómplice de lo que están haciendo. Así que obviamente ahora tú también eres culpable. Quiero decir, imagina que en tu calle vive un asesino en masa y te dice, oye, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo? Esta franja de césped entre nuestras casas la cortas tú, y esta parte de aquí la hago yo, y ya está, tenemos un acuerdo. Y tú dices, está bien, claro, hagamos un acuerdo con alguien que sabes que es un asesino. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías nada con esa persona a nivel personal? Pero eso es lo que pretende trasladar al plano nacional. Quiere demonizar a la parte iraní para que llegues a la conclusión, de, bueno, sería una locura llegar a un acuerdo con ellos. Claro que tenemos que destruirlos. No voy a preocuparme por una franja de césped y por quién va a cortarla. Quiero quitarme de encima a este tipo, o que venga la policía a llevárselo, o encargarme yo mismo. Pero no voy a vivir puerta con puerta, ni a tener ningún tipo de trato con alguien que es malvado y perverso, y que podría querer matarme, porque nos lo dicen todo el tiempo. Que no es solo que sean malvados, es algo teocrático. Es decir, que tienen, ya sabe, esa clase de creencia mesiánica, pervertida y retorcida. Y creo que el duodécimo imán, o como lo llamen, no se puede confiar en esta gente. No pueden actuar de forma racional. Dios mío, por eso no podemos dejar que tengan un arma nuclear, porque sin duda la usarían, aunque nadie más que haya tenido un arma nuclear la ha usado, aparte de Estados Unidos. Pero desde 1945, nadie lo ha hecho. Ni siquiera la peor Unión Soviética comunista de entonces, ni el peor Mao Zedong en China. Claro que eran malas personas. Bueno, en realidad, ellos tampoco lo usaron, ni tampoco el loco de Kim Jong-un. Bueno, en fin, no sigáis por ese camino. ¿Veis lo que quiero decir? Estamos diciendo que esta persona loca es distinta de todos esos otros a los que llamamos locos, con armas nucleares, y de algún modo no podemos. Así que, por tanto, no haya paz. Dios mío, no permitáis que vuelva el JCPOA, ninguna versión de eso, porque esta gente está loca. Y recordad que el presidente Trump ya ha sentado las bases y os ha dicho que incluso el JCPOA, por bueno que fuera, y con todas las restricciones que imponía a Irán, las limitaciones, los inspectores y todo eso, incluso eso era un camino hacia la bomba, según dijo él. Por tanto, a menos que consigáis algo con condiciones mucho mejores para Estados Unidos, no hay base para que aceptéis lo que diría el presidente Trump. Así que deja abierta la única vía, más guerra. Y por supuesto, eso es lo que está planteando el senador Cotton. Luego baja directamente al terreno de la pura ficción, cuando dice, sí, sé que se disculparon por haber lanzado unos misiles que mataron a algunos estadounidenses en Jordania, y que eso fue obra de algún elemento marginal de la Guardia Revolucionaria iraní. No me lo creo. Bueno, no se lo crea, porque no es verdad. No tiene absolutamente nada de cierto. Lejos de disculparse. Quiero decir, eso solo ocurre en la mente del presidente Trump. Es pura ficción. No hay nada de verdad en ello. No solo no se disculparon, sino que de hecho fueron tajantes al decir que habrá más de esto si siguen haciendo lo que están haciendo. Sin duda, dijeron que se atribuían el mérito de eso. No se disculparon de ninguna manera, dijeron, esto es una guerra. Usted mismo, presidente Trump, dijo, retiren el alto el fuego de la mesa, se acabó.
Eso es lo que dijo el presidente Trump. Ya ni siquiera estamos respetando el alto el fuego. Irán dijo, de acuerdo, entonces empieza el juego. Nos dispararon. Les devolvemos el fuego. Matan a algunos soldados iraníes y algunas familias iraníes. Les devolvemos el fuego. Y su intención era destruir y matar a tropas estadounidenses. Así que no se crean esa tontería de que estaban arrepentidos. Porque lo que él también intenta hacer ahí, para que lo entiendan, no es solo que eso sea ficción. Es decir, oigan, no podemos confiar en lo que dicen, porque quién sabe quién está al mando. Eso es otra cosa de la que habla a lo largo de estos dos clips. Menciona de vez en cuando, ni siquiera sabemos quién manda allí. Llegamos a un acuerdo con un bando y otro bando podría venir y hacer otra cosa. No, no es así como funciona. No hay absolutamente ninguna prueba de eso. El sistema iraní tiene un organigrama burocrático muy claro que incluye a los políticos, a los militares y luego a su líder supremo, el Consejo Supremo, creo que lo llaman. Y cada uno tiene una función. Y como en nuestro sistema, aquí hay discrepancias. Algunos le dicen al líder que debería hacer esto. Otros dicen, líder, deberían hacer aquello. Y entonces el líder toma una decisión y después todos se alinean, independientemente de lo que pensaran. Así es como funciona nuestro sistema. ¿Van a argumentar que hay tanta división en Estados Unidos? Lo vimos hace solo unos días, en CNN. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, y el propio vicepresidente diciendo, oigan, no podemos volver a una guerra total. Recuerden que fue el pasado fin de semana. No podemos volver a la guerra porque nuestras reservas de armamento son demasiado bajas, etc. Y luego, al parecer, el presidente Trump cambió de opinión. Debemos concluir que, madre mía, ¿ni siquiera saben quién manda allí? Bueno, sí saben quién manda. Es el presidente Trump. Estas personas pueden decir lo que quieran, pero él tiene la capacidad de decisión. Lo mismo ocurre en el lado iraní. Así que no caigan en la mentira de que no sabemos con quién estamos hablando y por tanto no podemos hablar con nadie. Y así que el único camino, de nuevo, se sigue viendo el tema aquí. El único camino lógico es volver a la guerra para obligar a que se cumpla, sin importar quién esté al mando. Eso es lo que seguimos diciendo. Una de las cosas más extrañas aquí es que él dice, y creo que va a decirlo en estos dos fragmentos, ya saben, que tenemos que mantener abierto el estrecho de Hormuz. Dijo, sí, tenemos que volver, y por eso estaba terminando el trabajo antes, para poder usar nuestra fuerza militar y mantener abierto el estrecho. Mantener abierto el estrecho. Eso implica que el estrecho está abierto y que simplemente queremos usar el poder militar para mantenerlo así. Pero cuando miras esto, lo acabo de preparar justo antes de salir al aire. Según Marine Traffic y Kepler, Lloyd's List Intelligence, la monitorización IS y varios otros sistemas de seguimiento marítimo, en las últimas 48 horas, es decir, los días 29 y 30 de julio, solo entre 2 y 4 petroleros cargados de crudo atravesaron el estrecho de Hormuz. En conjunto, el tráfico marítimo de todas las clases de buques comerciales, graneleros, portacontenedores, embarcaciones locales y petroleros, registró una media de aproximadamente 19 tránsitos diarios por el estrecho los días 29 y 30 de julio. Eso supone un descenso del 85% respecto a los niveles históricos anteriores al conflicto. Así que en cuanto al tráfico total, sumándolo todo, está en torno al 15% de lo que era antes de la guerra. A mí eso me suena bastante a que está cerrado. Y además, solo están pasando entre 2 y 4 petroleros. Así que apenas pasa combustible por ahí. Entonces, ¿de qué estás hablando? Mantenedlo abierto. Lo que él intenta hacer es venderos la ficción de que el presidente Trump está haciendo esto militarmente. Ya ha conseguido el objetivo. Solo queremos mantenerlo abierto. Esos malditos iraníes quieren volver e intentar deshacerlo. Así que necesitamos mantener la presión militar para conservar abierto ese estrecho. Mira, puedes engañar a la gente. Probablemente quienes estén viendo eso
no van a ir a Kepler a averiguar cuántos petroleros han transitado por allí. Miras el precio del petróleo esta mañana y ves que sigue siendo relativamente bajo. Creo que estaba en 84, quizá por ahí esta mañana. Sigue estando bastante bien. No está a 100, no está a 120, como estuvo en un momento dado en el pasado. Así que la gente piensa, bueno, entonces debe de ser verdad, pero no lo es. Y aunque el precio del petróleo puede manipularse y mantenerse bajo, el presidente Trump ha sido increíblemente eficaz manipulando el mercado para mantener estable, si no bajo, el precio del petróleo sobre el papel, incluso según los estándares actuales, aunque el petróleo no esté saliendo. Lo que no puede maquillar es que no está saliendo combustible para aviones, no está saliendo diésel, no están saliendo fertilizantes, no hay aluminio, no hay helio, todas las cosas necesarias para generar producción económica. No puedes obtener producción sin los insumos. El papel no importa. Puedes manipular el mercado bursátil. Puedes manipular el mercado de futuros del petróleo todo el día, y él lo hace. Pero cuando no haya suficiente combustible para todos, mirarás el surtidor y dirás, vaya, ¿por qué está hoy tan caro el diésel? Y luego intentarás reservar algunos vuelos para más adelante este verano. Y dirás, vaya, ¿por qué son tan caros los billetes de avión? ¿Por qué están recortando algunas rutas? Porque no hay suficiente producto. El suministro físico real no está ahí. Y es solo cuestión de tiempo que eso empiece a tener un impacto tangible en la producción económica. Y tampoco puedes ocultarlo. Así que te están perjudicando al engañarte para que creas algo que evidentemente es manifiestamente falso. Y las pruebas que os estoy mostrando aquí, amigos, están aquí. Sí, ya he hablado de eso. Mire, no hay ningún problema, por cierto. Él dice, no sabemos con quién podemos tratar. No hay ningún problema para averiguar con quién se puede tratar. Con Galibaf, que era básicamente su principal negociador y también el presidente de su parlamento. Con el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, que es su ministro de Exteriores. No hay ningún problema para encontrar a alguien con quien hablar. Ninguno en absoluto. Pero sí hay un gran problema para conseguir que digan lo que nosotros queremos. Y ahí está el problema, porque han sido muy coherentes a la hora de decir lo que quieren. Siguen volviendo a lo mismo y diciendo, oigan, si va a haber algún diálogo, y ahora mismo no lo hay, por cierto, según la parte iraní, tendrá que retomarse en los términos del memorando de entendimiento inicial. Dicen que si no vas a presentarte y ante todo decir, aquí están nuestros fondos congelados que van a desbloquearse, aquí están las sanciones energéticas que se van a retirar, y vamos a empezar a hablar del fondo de reconstrucción de $300 mil millones. La gente ya se ha olvidado un poco de ese asunto. Y el control del estrecho de Hormuz seguirá para siempre del lado iraní. Entonces, dicen, si ese no es tu punto de partida, no hay punto de entrada. Así que no hay problema para encontrar a alguien con quien hablar que tenga muy claro en todos los niveles del gobierno iraní cuáles son las condiciones. Y si ahora no cumplimos esos niveles mínimos, y por cierto, esto procede oficialmente del profesor Morandi, a quien tuvimos en el programa justo ayer, ahora nos está diciendo de manera extraoficial, en todo caso porque es profesor de la Universidad de Teherán, no forma parte del gobierno, así que no puede hablar en nombre del gobierno, pero está bastante alineado con ellos, así que cuando dice algo, hay que prestarle atención. Ahora está diciendo que van a añadir gas a eso. Al parecer, hay un acuerdo posible en el que Hamas acepta desarmarse. El diablo está en los detalles, en este caso. Por cierto, no voy a detenerme mucho en esto. Dicen que eso tardaría alrededor de un año, por todas las cosas que tienen que ocurrir. Y creo que las posibilidades de que suceda son casi nulas. Siempre podemos tener esperanza. Y por supuesto, ni siquiera he mencionado el punto número 1 del memorando de entendimiento,
que Israel tiene que parar su guerra con Hezbollah en Líbano, y la parte iraní dice que Israel tiene que retirarse del Líbano. Así que todas esas cosas tienen que ocurrir. Nadie en Estados Unidos quiere oír eso. Desde luego, el senador Cotton no. Así que, en vez de abordar esas situaciones y darnos cuenta de que no tenemos ninguna palanca para obligarles a dar marcha atrás en ninguno de esos puntos, simplemente seguimos demonizándolos. Bueno, eso es lo que sacamos de ese único corte de unos 45 segundos. Esa es la verdad sobre eso. Ahora déjenme mostrarles otro fragmento de esa misma entrevista, porque hay algunas cuestiones adicionales que hay que abordar. ¿Cuál cree que hacen de demais time de tú también esas personas respuestas? No creo que podamos fiarnos de la palabra de nadie en Irán. Desde el principio, ya en abril, he sido partidario de completar nuestra campaña militar. Quizá 2 o 3 semanas más de bombardeos intensivos que reduzcan su capacidad de amenazar a nuestras tropas en la región y su capacidad de impedir el paso de buques por el estrecho de Hormuz. ¿Aún pueden hostigar a los barcos? Sí, pero tenemos la capacidad, trabajando con nuestros aliados, de mantener abierto el estrecho, de mantener la salida de petróleo y de mantener bajos los precios para los habitantes de Kansas y para todos los estadounidenses. Y después podemos mantener el embargo a largo plazo. Eso está causando a su economía daños de casi $500 millones cada día. Creo que a partir de ahora, ese es el mejor curso de acción. De acuerdo, hay un poco de verdad en lo que dijo. Una de las pocas cosas que dijo que eran acertadas. Hablaba de que nuestro bloqueo está causando a la parte iraní un enorme sufrimiento económico. Eso es cierto. Es lo único que dijo que es acertado. El bloqueo está causando dificultades a la parte iraní. Les impide vender su petróleo, les impide que salgan otras exportaciones por el Golfo Pérsico y que entren otras cosas por el Golfo Pérsico. Está causando algunas dificultades y nadie lo discute en la parte iraní. Dicen que les está perjudicando. Está causando problemas con su inflación. Está causando problemas con los ingresos, etc., y con la capacidad de pagar a la gente. Al parecer, hay muchos problemas en ese sentido. Pero, como les decimos muchas veces, y él no lo hizo, Irán, fundamentalmente. Primero, Irán reconoce que esta es literalmente una lucha existencial para ellos. Está en juego la supervivencia literal de su país. Y cuando se presiona así a la gente mediante una fuerza externa de Estados Unidos e Israel, no hay precio que no estén dispuestos a pagar para sobrevivir y luchar en la guerra hasta que puedan intentar ganar. Harán todo lo que sea posible. Así que hacerles daño económicamente no va a servir para llegar a un acuerdo, porque pueden sobrevivir. Recuerden que Irán es un país enorme, tan grande como la mayor parte de Europa Occidental. Producen casi todos sus alimentos, tienen agua dulce de sus montañas. En su lado oriental tienen fronteras enormes con todo tipo de países, así que siguen pudiendo comerciar. Al norte tienen el mar Caspio, a través del cual pueden comerciar con el tiempo tanto con China como con Rusia. Así que tienen vías de salida. No están aislados. No se puede sellar herméticamente el país. Ni siquiera podemos cerrar de forma efectiva, por completo, el propio estrecho de Hormuz. Mucho menos todo lo demás, donde literalmente no tenemos visibilidad alguna. Pero eso es lo que entiende la parte iraní. Así que saben que pueden resistir este bloqueo por mucho dolor que cause. Y por supuesto, como siempre, cuando impones sufrimiento en algún sitio, la gente busca alternativas y al final las encuentra. Y eso es lo que están haciendo. Así que si crees que eso va a perjudicarles, te has olvidado de mencionar que al mantener este bloqueo es un bloqueo doble. Irán también está impidiendo que salgan barcos. Acabo de enseñártelo. Él dijo, bueno, otra vez hizo esa afirmación ridícula. Tenemos que mantener abierto el estrecho. Pero acabo de mostrarte que no. Ahora no está abierto. Solo salen de 2 a 4 petroleros al día. El 85% del tráfico está paralizado respecto a los niveles anteriores a la guerra.
Eso es de entrada y salida, por cierto. Así que lo mismo que está ocurriendo en el lado iraní, está ocurriendo en todo el lado del CCG. Y ahora, por supuesto, ha empeorado aún más por el Bab el-Mandeb. Veámoslo. Él no lo ha mencionado, yo sí lo haré. Pueden ver que sigue saliendo algo de tráfico marítimo. Estas columnas reflejan un periodo de 48 horas antes de que los hutíes Ansar Allah en Yemen cerraran estas rutas. Y ven que había entre 85 y 92 buques al día. También pueden ver cuánto petróleo pasaba, 14,8 millones de barriles al día, 18 millones en 48 horas, unos 7 millones de barriles al día antes de que se cerrara. Luego, en la siguiente, vemos que en las últimas 48 horas han pasado entre 70 y 80 barcos, lo que supone alrededor del 35%. Así que es una caída de entre el 15 y el 20%, según de qué día estemos hablando. No es un problema enorme en el tráfico total, pero si bajamos a esa columna o línea del medio, vemos el flujo total de petróleo. En un periodo de 48 horas antes de que se cerrara, era de 7,4 millones de barriles al día. Ahora, en las últimas 24 horas, está en torno a entre 1,5 y 2 millones de barriles al día. Eso supone un desplome de entre el 70 y el 80% en el volumen de petróleo. Y el flujo saudí, en particular, gran parte salía por el Mar Rojo. Así que ahora está muy por debajo de donde estaba. Ahora es de aproximadamente entre 1,5 y 3 millones. Es una caída de entre el 80 y el 90%, específicamente en los barriles saudíes. Así que el senador no le está contando nada de eso. Dice que tenemos que mantener abierto el estrecho. No menciona Bab el-Mandeb. Así que ahora ese petróleo está siendo bloqueado o, en cualquier caso, reducido drásticamente en ambos pasos, igual que otros productos que entran y salen, cosas que necesitamos. Así que les está engañando e intentando hacerles creer que no se preocupen por nada, que todo va bien, que no podemos hablar con esta gente porque son todos malvados y perversos. Y por cierto, que ni siquiera saben quién manda. Así que mantendremos el bloqueo indefinidamente. Seguiremos haciéndoles daño indefinidamente, sin darse cuenta de que ellos también tienen un bloqueo que nos está perjudicando a nosotros. ¿Y cuánto tiempo más va a seguir ese daño antes de que por fin digamos, un momento, esto no está funcionando? Hay otra cosa que dijo. Dijo, escuchen, creo que esto es algo que se oye mucho de Jack Keane y también de Keith Kellogg. Oye, ¿sabes qué? Incluso si lo hacemos. Y la razón por la que él lo defiende, y volvió a recalcar que ya en abril yo estaba a favor de no tener ningún alto el fuego, creo que simplemente deberíamos haber seguido adelante, porque... Y aquí viene su siguiente mito. No, es una invención. No es un mito. Solo 2 o 3 semanas más y podríamos acabar con esto. Eso es todo lo que haría falta. Entonces les vamos a quitar sus misiles. Vamos a quitarles la capacidad de controlar nada en el estrecho de Hormuz y todo lo demás. Eso es todo. Quizá entre 2 y 3 semanas más. Eso encaja con lo que dicen los informes, que el almirante Cooper, el comandante del mando central, está intentando decirle a todo el mundo ahora mismo, oye, volvamos con otra operación de entre 10 y 14 días, con una campaña de misiles aún mayor, para que podamos destruir su capacidad misilística y poner fin a esta guerra. Ni el almirante Cooper ni el senador Cotton parecen ser conscientes de que literalmente acabamos de intentar eso. Hicimos 13 días de vuelta a lo mismo. Recuerden, estábamos haciendo esto, lo que a veces se llama un toma y daca, algo por lo que, para su mérito, la presentadora de Fox News le preguntó, ¿cómo vamos a salir de esto? Fíjese en que no respondió a eso. Simplemente dijo, bueno, solo un par de semanas más y podremos acabar con esto. Ella podría haber dicho, ¿y en qué se diferencia eso de lo que acabamos de hacer durante los 13 días anteriores, que fue todo este toma y daca? Estuvimos atacando objetivos 13 días seguidos,
afirmando expresamente que con ello se eliminaba su capacidad para controlar el estrecho de Hormuz, sus lanzadores de misiles, la logística y la fabricación, etc. Dijimos que eso era lo que estábamos apuntando. Así que cuando aquí propone otras 2 semanas, ¿cómo justifica ese argumento si lo intentamos durante 40 días? No funcionó. Y luego tuvimos un bloqueo de 2 meses y tampoco funcionó. Y luego, 13 días, cuando eso no funcionó. Y ahora usted defiende otras 2 semanas. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Qué va a ser diferente entonces? Esa es una de las cuestiones más importantes. Y ya sabe, insisto mucho en esto. Si ya lo hemos intentado durante 2 rondas de actividad cinética y hoy no hay ninguna diferencia respecto al 2 de marzo, el tercer día de la guerra, que la mayoría de la gente considera el día en que Irán cerró oficialmente el estrecho de Hormuz, ¿por qué hacer diferente ahora? Y por supuesto, él no tiene respuesta para eso. Y ya sabe, una y otra vez, esta obsesión por mantener el bloqueo simplemente no tiene ningún sentido. Es irracional, porque podemos verlo con nuestros propios ojos. Podemos ver en los datos que el bloqueo iraní nos está causando dificultades económicas y que se agravan cada día que sigue en vigor, ya sea en Bab el-Mandeb o en el estrecho de Hormuz. Y sin embargo, él no quiere que miréis ninguno de esos gráficos. Jack Keane no quiere que miréis ninguno de esos gráficos. Keith Kellogg, Mike Pompeo, Lindsey Graham cuando estaba vivo, el senador Blumenthal ahora. Quiero decir, mucha gente está encantada de recoger ese testigo y seguir adelante con ello. Y por supuesto, el presidente Trump por encima de todos. Y todos os están engañando. Todos os están mintiendo. Todos intentan haceros creer cosas que vuestros propios ojos pueden ver. Hasta el presentador de Fox News está haciendo estas preguntas. Sí, ¿cómo vamos a salir de este toma y daca? ¿Cómo vais a detenerlos? Es extraño. Creo que llevamos 151 días de guerra, 152. No hemos conseguido detenerla antes. Desde el 2 de marzo, la parte iraní controla el estrecho de Hormuz. Incluso en esas 2 pequeñas ventanas en las que estuvo abierto, solo lo estuvo porque habían acordado, mediante una negociación que firmamos, abrirlo. Y en cuanto intentamos cambiar los términos de eso, añadiendo algo sobre el estrecho de Hormuz que no estaba en el párrafo 5, y sin cumplir ninguna de las otras condiciones, como obligar a Israel a retirarse del Líbano para cumplir el párrafo número 1, no liberamos ninguno de los fondos congelados. Levantamos muy temporalmente algunas de sus sanciones energéticas a Irán, solo para volver a imponerlas inmediatamente y añadir otras más. ¿Veis lo que quiero decir? Y por supuesto, entonces Irán dice, vale, estupendo, volved a ponerlo en marcha. Así que unos pocos días y ya está. Y ahora tenemos lo que os acabo de mostrar de las últimas 48 horas. Así están las cosas ahora mismo. Así que, por las mentiras que nos cuentan nuestros altos dirigentes, nuestros intereses están siendo perjudicados y ese perjuicio aumenta cada día. Y si volvemos atrás e intentamos eso de responder con más fuerza, vamos a hablar de ello con algo más de detalle esta tarde, en otro programa. Si hacemos lo que los expertos militares y gente como el senador Cotton le están pidiendo al presidente Trump que haga, la situación va a empeorar aún más. Así que nos voy a destripar eso. Lo veremos esta tarde. Pero la conclusión, lo que deben sacar de aquí, es que les están mintiendo. No acepten estas mentiras, especialmente cuando contradicen incluso lo que ven con sus propios ojos. Investiguen un poco más, profundicen un poco más en esto, porque pueden ver que estas cosas son un fraude. Y este engaño no es contra Irán, es contra ustedes, el pueblo estadounidense. Muchas gracias, amigos. Nos vemos más tarde esta tarde en Daniel Davis Deep Dive. Y allí analizaré qué podría pasar si seguimos este consejo y volvemos a entrar en un ataque mayor más adelante. Gracias, Dan. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. Sabes que no tenemos patrocinadores porque nos da mucha rabia machacarte con anuncios. No me gustan. Así que devuelvo un poco de cariño. Suscribíos,
dadle a me gusta y envíalo a alguien que se importe. you care about.